En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, el programa de actualidad de Radio Francia Internacional y France 24, en el que analizamos la actualidad de esta semana, y lo hacemos analizando un país que está en plena efervescencia política, Argentina. Tenemos ya dos invitados en nuestro estudio para hablar de ello. Darío Rodríguez, politólogo especialista de Argentina del Instituto de Estudios Políticos aquí en París. Darío, bienvenido. Muchas gracias. Y contamos también con Paola Martínez Infante, corresponsal de la radio Bio Bio aquí en Francia. Paola, bienvenida. Gracias. Este domingo se celebran elecciones legislativas en Argentina y de ello hablamos hoy en Primera Plana. Bueno, pues el presidente Mauricio Macri espera consolidar el cambio que se produjo en Argentina hace 2 años en estas elecciones legislativas, elecciones de medio mandato, en las que debe renovarse la mitad de la Cámara de los Diputados. Unas elecciones en las que además se juega mucho Cristina Fernández de Kirchner, la expresidenta, que puede quedar definitivamente enterrada políticamente hablando. Vamos a ver qué está contando la prensa argentina en la antesala de esta importante cita electoral. Por ejemplo, el diario Página 12 rescata las palabras de la expresidenta Kirchner en el último acto de campaña. Estamos a tiempo de poner un límite. El diario La Capital de Mar del Plata explica cómo los candidatos locales en estas legislativas han acentuado sus actos y sus estrategias en esta recta final de campaña. Un final de campaña marcado, como señala en su caso el diario La Nación, por el caso del activista Santiago Maldonado, recordemos, desaparecido el pasado agosto durante una protesta de una comunidad indígena que fue reprimida. Aguardan la autopsia, señala el diario La Nación, en referencia al cadáver hallado esta semana en un río al sur del país. Señor Rodríguez, le pregunto, ¿cómo ha marcado el final de campaña este caso de Santiago Maldonado? No sé si puede tener un impacto electoral el próximo domingo en las urnas. Bueno, es muy difícil establecer con exactitud cuál puede ser el impacto en efecto de un caso que ha marcado todo el proceso electoral desde el principio, digamos, desde la desaparición de Santiago, principios de agosto. En efecto, va a haber un impacto. La intensidad de ese impacto, la importancia de ese impacto, bueno, es ahí donde es difícil, digamos, efectivamente precisar cuál puede ser ese impacto. Lo que sí es cierto es que el macrismo llega, vamos a decir, a esta elección en buenas condiciones, habiendo ganado en las internas de PASO, lo que le permite entonces ya al macrismo llegar, como decía, con una proyección, digamos, interesante desde el punto de vista de la consolidación de su mayoría parlamentaria. Ahora bien, la aparición del cuerpo, que todavía no se ha confirmado, por supuesto, el día martes, en efecto, siembra un manto de dudas y de sospecha digamos, en el mismo proceso electoral, y al mismo tiempo también deja al gobierno, podemos decir, en una posición inconfortable, una posición poco cómoda, porque en efecto, digamos, hay que ver ahí también qué pasa. Si en efecto se comprueba que Santiago Maldonado ha sido asesinado, ha habido muchas irregularidades en el proceso. El gobierno en ese sentido, a mi modo de ver, no se ha posicionado correctamente, ha intentado proteger de manera, podemos decir, acrítica y orgánica a la gendarmería. En fin, han habido diferentes factores a lo largo del proceso que, repito, un proceso electoral que por el momento aparece como favorable para el macrismo. Yo creo que, volviendo, digamos, al centro de las batallas, digamos, electorales de este proceso electoral, que es la batalla en la provincia de Buenos Aires, yo creo que Bullrich va a ganar, es decir, pero tal vez no por la diferencia que se esperaba. Igualmente son suposiciones, en fin, esto hay que esperar a los resultados del domingo para saber exactamente cuál fue el impacto o no del caso Maldonado. Planteando los dos cabeza de cartel de estas elecciones a nivel internacional, el presidente Macri y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, le pregunto, Paola, ¿quién cree que se juega más en estas elecciones, Macri o Kirchner? Mira, visto desde afuera, desde Chile, otros países de Latinoamérica, efectivamente se ve como
que el que se juega más cosas es Cristina Kirchner, porque es un poco la sobrevivencia justamente en el aspecto político. De hecho, ella vuelve después de una suerte de jubilación, un paréntesis que hizo político, y vuelve para asumir un rol en el pueblo, lo dice, se posiciona un poco como Eva Perón, como esos discursos así bien grandilocuentes en el cual dice que ella quiere estar cerca del pueblo porque Macri justamente no ha estado cerca del pueblo este tiempo que está en el poder. Por un lado, yo pienso que efectivamente ella se juega mucho en estas elecciones, a pesar de que no tiene mucho favoritismo en las elecciones. Tomó el caso Maldonado un poco para poder hacer una suerte de impulsión a su campaña, que no le resultó mucho porque fue atrapada también por otras cosas. No hay que olvidar que está ella también acusada de corrupción en diferentes casos, un poco diferentes unos de los otros, pero detrás de ella hay una fuerte sospecha de corrupción. Entonces, efectivamente, yo creo que se posiciona como alguien que va a salvar al pueblo, efectivamente, de las políticas neoliberales y liberales que plantea Macri. Ella se juega mucho en las elecciones el domingo, se va a ver qué sucede, pero también yo pienso que, visto desde afuera, sí, de alguna manera Macri consolida justamente esta mayoría parlamentaria, él puede efectivamente a partir de ahora hacer todo lo que quiere y llevar a cabo realmente su política liberal que quiere implantar en Argentina. Claro, porque Darío, Cristina Fernández de Kirchner tiene que luchar contra los rivales, digamos, del otro lado, pero también contra los internos, contra todo el movimiento dentro del peronismo que quiere conseguir liderar la oposición. Es decir, los enemigos internos, el fuego amigo. En efecto, podemos decir que estamos frente a una situación que se ha repetido en otras circunstancias, cuando el peronismo pierde, cuando el peronismo se presenta dividido. Sucedió en el 2001 con el 99, mejor dicho, con el caso de la Alianza, digamos, después a partir del 2003, el peronismo inicia un proceso, digamos, bajo la conducción de Néstor Kirchner, que va a pasar por diferentes momentos y diferentes, vamos a decir, etapas. Hoy se encuentra en efecto en un estado de fragmentación y división inédita por una razón muy simple: no hay un liderazgo unificador hoy al interior del peronismo, lo que en efecto facilita, vamos a decir, las chances en este sentido de una fuerza alternativa como es la Alianza Cambiemos de poder ganar las elecciones. Elecciones en donde al mismo tiempo, para volver a tu pregunta anterior, se revela una paradoja bien interesante, porque para Macri el mejor escenario del 2019 es enfrentar a Cristina en la elección presidencial. Pero al mismo tiempo, para que Cristina pueda presentarse como candidata, tiene que ganar en la provincia de Buenos Aires. Entonces, hay en efecto ahí un fenómeno bastante paradojal, porque de cara al 2019, un escenario polarizado donde Macri se puede enfrentar directamente con Cristina le permite a Macri poder, vamos a decir, acumular toda la disidencia, toda la oposición que genera efectivamente la figura de Cristina. O sea, a Macri le interesaría una derrota, pero no tanta. Bueno, en efecto, esos son los aspectos, en efecto, vamos a decir, paradojales de esta elección, de las particularidades también de este proceso, de la ausencia de figuras, digamos, con notoriedad y popularidad pública como para poder competir electoralmente con el macrismo, y de los mismos dilemas ya históricos del kirchnerismo en términos de la dependencia del liderazgo de Cristina, la ausencia de recambio también al interior de esta propia fuerza, que en efecto, como aquí también fue mencionado, podemos decir que luego de la derrota del 2015, Cristina pasó prácticamente al ostracismo, reaparece en el contexto de las PASOs presentándose como candidata a senadora, logra ganar la elección luego de una operación también mediática bastante criticable de la parte del macrismo al no anunciar los resultados de la elección el mismo día, el domingo mismo. Y en efecto se juega en esta elección todas las chances de poder proyectarse al 2019. Si Cristina pierde en provincia de Buenos Aires, en efecto va a ser muy difícil que el kirchnerismo pueda reconstruir o construir otro candidato de cara al 2019. En cualquier caso, sorprende que Macri haya anunciado abiertamente que después de los comicios subirá algunas facturas como el gas, la luz, porque, digamos, es bastante impopular y rompe con todo tipo de manuales electorales anunciar una subida de tarifas previamente a un proceso electoral. No sé, estas elecciones son de medio mandato, Paola, no sé si podríamos hacer ya un balance de los primeros años de Macri en el poder.
Mira, los balances yo creo que son bastante contestados, sobre todo por esta América Latina que está acostumbrada a principios del siglo XXI a vivir esta marea rosa de gobiernos izquierda, de gobiernos con políticas sociales, etcétera. Entonces, es verdad que si uno ve el balance, depende del punto de vista. Hay que saber que América Latina un poco es un país que está bastante ideologizado hoy día, y también esta política del péndulo, ¿no? Si el gobierno no hace lo que espero, si el gobierno no hace lo que quiero, voy a tal vez pasar del otro lado. El balance hoy día de Macri es un balance bastante liberal, hay que decirlo. Ya ha habido estas alzas de precios que fueron, al principio de su mandato, fueron bastante aplicadas y bastante impopulares, también hay que decirlo. Pero independiente de eso, yo pienso y pregunto, ¿qué pasa con la gente? Hay una polarización de la sociedad argentina que es bastante fuerte, que es una vuelta, de hecho, esta polarización de una parte. Y también me pregunto, ¿qué pasa con la gente? La gente acepta el cambio porque quiere tener nuevas políticas y salir un poco de este encierro económico, pero por otro lado proponen políticas bastante liberales que de alguna manera no resuelven el problema de fondo, que es bajar la tasa de desempleo, que es bajar la inflación, que no hay que olvidar que es bastante alta en Argentina. El gran mal endémico del país, que hace ¿no? volver al Fondo Monetario Internacional, bien que durante años había sido completamente expulsado del país. Entonces, visto desde afuera es bastante contradictorio lo que puede suceder. Macri se posiciona como alguien que va a hacer reformas profundas en el país, pero sin embargo, ¿a costa de qué? A costa de los más débiles, a costa de los más pobres. Entonces es un balance que yo puedo hacer hasta el momento, conociendo un poco, digamos, y mirando del exterior, la política argentina, bastante contradictorio frente a lo que se presenta adelante. Darío, ¿querías añadir algo más? A ver, para también responder a tu pregunta, creo que la decisión en ese sentido de Macri de anunciar el aumento de tarifas tiene que ver con que Macri confía que en este momento va a obtener la mayoría parlamentaria. Y va a ser eso lo que le va a permitir poder instrumentar diferentes medidas. De alguna manera podemos decir en una lógica que se inicia a partir precisamente de este proceso legislativo, más enmarcada en lo que tiene que ver con el gobierno y las políticas públicas del gobierno y no tanto en la relación con la gente. Vamos a decir, en los 2 primeros años Macri buscó principalmente reconstruir su popularidad, afianzar sus bases políticas, afianzar sus apoyos electorales. Me parece que ahora, teniendo en cuenta que va a tener un Congreso, vamos a decir, mucho menos hostil, su proyecto en efecto es avanzar con la instrumentación de diferentes tipos de medidas, que yo coincido que son medidas de tinte liberal, liberal claramente en lo económico, con ciertas complejidades y ciertas, vamos a decir, ciertos matices que también es interesante identificar para establecer también discontinuidades respecto de la década de los 90, del neoliberalismo, del menemismo. Me parece que no estamos en la misma situación. Si me permites, vamos a hacer una pausa en este punto para despedir a los telespectadores de France 24. Nosotros continuamos aquí en Radio Francia Internacional en Primera Plana.